con más de 150 votos ya tenemos el ganador para el build del samurái. Con todos ustedes, el build agresivo, ofensivo, destructor, o como queráis llamarlo. Ey, ¿qué tal estáis, fantasmas errantes? Hoy, a petición de la comunidad, he preparado un nuevo build para el samurái agresivo, donde pondremos todo nuestro potencial en el daño y la destrucción. Pero ¿eso es todo? ¡Para nada! Porque vamos a incluir un impresionante combo que, además de destruir a los enemigos, podremos recuperarnos al 100% en cuestión de segundos. Lo llamaré el combo cegador de sangre. Por cierto, muy atento porque subiré muy pronto un vídeo usando este build para que veáis su potencial. Y os va a encantar. Os resumo que vamos a tener tres partes en este vídeo. El primero, el conjunto de habilidades y técnicas que debemos de tener activo. Luego hablamos del conjunto de equipo del build. Y para finalizar os daré unos consejos para aplicar el mega combo. ¡Vamos al lío! Número 1. Habilidades técnicas y ventajas. Ya todos conocéis la técnica definitiva, la furia de Hachiman, que puede atacar hasta 3 enemigos, ¿verdad? Pues lo primero que vamos a hacer es activar la ventaja frenesí de Hachiman para obtener 2 golpes adicionales. Es decir, tendremos un ataque de 5 golpes que nos ayudará muchísimo para el combo. Activamos la habilidad de clase hoja explosiva, que con cada ataque provoca daños explosivos, y con la ventaja samurái desatado nos ayudará a reducir el tiempo para usar esta habilidad de clase. Para finalizar, y esto es a decisión vuestra, yo me he activado un aumento de determinación, porque siempre aconsejo tener uno de reserva para la técnica definitiva, que cuesta 3 de determinación. Ya tenemos las técnicas necesarias, vamos a continuar. Número 2. El equipo del build. Comenzamos por una katana épica de agua, para mí la más efectiva en cuanto a desequilibrar al enemigo. Añadimos la propiedad de determinación cuerpo a cuerpo y daño con desequilibrio, ya que realizaremos más daño al golpear una vez usemos la ola de tajos y el enemigo quede totalmente desequilibrado. Finalizamos con la ventaja el camino de la llama. Y si me preguntáis ¿por qué Ataru? ¿Por qué la llama? Ya lo veréis. Como arma a distancia vamos a usar un arco épico corto con las siguientes propiedades: determinación obtenida a distancia y daño a distancia. Con ambas propiedades podremos ir aumentando nuestra determinación y daño mientras se acercan los enemigos. La ventaja os la dejo a vuestra elección. En mi caso he añadido que pueda atravesar los escudos. Pasamos al talismán, un simple talismán de samurái épico para mejorar las habilidades. Además tenemos como propiedades daño cuerpo a cuerpo y determinación cuerpo a cuerpo. Si os fijáis, una vez desequilibrado el enemigo, podremos aumentar más daño aún y ganar más determinación para nuestra técnica. Y ahora viene una ventaja muy pero que muy importante para este build: ataques bendecidos, que al activar nuestra habilidad hoja explosiva, en nuestro caso, el daño cuerpo a cuerpo que hagamos va a curar también a nuestro personaje. Quedaros con este nombre para el combo: ataques bendecidos, arma de fantasma 1, y en este caso incluyo un kunai espiritual legendario, ya que si matamos con el kunai se reduce el tiempo para usar de nuevo la hoja explosiva y otras habilidades que tengan tiempo. Además le añado reutilización acortada para poder usarla mucho más rápido y de nuevo bajar otra vez el tiempo. También tenemos otro aumento de daño y para terminar activo la ventaja kunai potente, porque inflige daño adicional y hay más posibilidad de que eliminemos un enemigo con el kunai, por lo que activaríamos de nuevo la reducción del tiempo. Como veis, todo está pensado y forma parte del combo. ¡Qué maravilla! Finalizamos el conjunto con abrojo y algunos me preguntaréis ¿por qué? Para este build me parece interesante que los enemigos que me rodean queden agrupados y sea más efectivo el golpe explosivo o la llama. Además aplico más daño desequilibrante, necesario para poder aumentar el daño tras desequilibrar por completo al enemigo, y duración de estados alterados para que aguanten más. Para completarlo como ventaja uso alforjas profundas para aumentar su alcance y cantidad. Ya hemos completado el equipo de nuestro build destructor o agresivo. Ahora, para rematar, os explico cómo usar el combo y estaros atentos porque muy pronto subiré un vídeo para que veáis en acción esta maravilla. Número 3. El combo cegador de sangre. ¿Y por qué lo llamé así? Muy fácil, y estaros muy atentos. Tienen la posibilidad de usarlo de dos formas diferentes, ya sea para destrozar por completo o para destrozar y recuperar toda tu salud. Si bien es cierto que gracias a la habilidad hoja explosiva más los ataques bendecidos podréis recuperar la salud a la vez que hacéis mucho daño explosivo. Pero ¿qué ocurre si activo la hoja explosiva más la furia de Hachiman de 5 golpes? Pues que vaya a destrozar la zona y tendréis la vida al completo en menos de 10 segundos.
segundos. Una bestialidad en cuanto al combate. Y si no tengo aún la hoja explosiva para activarlo, pues en este caso activamos el camino de la llama y podremos destrozar igualmente, con la diferencia de que aquí no recuperamos vida, pero sí que haremos mucho más daño de fuego. En resumen, tenemos un build que puede destrozar a la vez que recuperamos vida, y gracias a las propiedades para desequilibrar podremos hacer daño rápidamente. Además incluimos una reducción de los tiempos gracias al kunai espiritual, con lo que en cuestión de segundos podremos usarlo de nuevo. Se trata de un build muy orientado a ser agresivo, pero con ese importante detalle de recuperación de salud casi instantánea. Dejad en los comentarios qué os ha parecido este build y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!